Listo, bueno, ahora sí, shalom a todos, bienvenidos a esta es la clase número 127 del libro de Yeshayahu, clase número 127. Saludándolos a todos y a cada uno de ustedes en esta mañana, estamos solamente a un Shabbat de terminar el año, nos queda el último Shabbat que es la otra semana, el día de abril 6, creo que es, ¿no? La otra semana en el calendario habitual y en este caso sería el último Shabbat del año también. Vamos entonces, clase número 127 de Isaías. Imagínense todas las clases que ya hemos tenido. Vamos a estudiar hoy el capítulo número 30. Capítulo número 30. Estamos ahí viéndolo. Versículo número 27 hasta el versículo número 33. Del 27 al 33. Dice el 27. He aquí el nombre de Yuhet Bajei viene de lejos. Viene desde lejos, perdón, en ardiente furor, con una carga pesada, con los labios llenos de furia y su lengua como fuego consumidor. 30-28. Y su aliento como torrente desbordado que llega hasta el cuello para ponerle un yugo extraviante a las naciones y unas bridas erradas a las quijadas de los pueblos. Un canto preparado para ustedes como la noche que se celebra una fiesta sagrada. Habrá regocijo como cuando marchan con flauta, con panderos y con liras en el monte de Yuhet Bajei a la roca de Israel. Hará escuchar Yuhet Bajei su majestuosa voz y moverá su brazo con rapidez, con el furor de su ira, con llama de fuego consumidor, con llama de fuego consumidor, con tempestad, buenos días, aguacero y piedras de granizo. Por la voz de Yuhet Bajei caerá a Siria, que con vara los hería. Y cada vez que pase la vara de corrección, que asiente Yuhet Bajei sobre ella y moviendo el brazo, combatirá contra ellos. Porque hace tiempo está listo el Tofet, el cementerio. Él también está destinado al rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego mucha y abundante leña, y con el soplo de Yuhet Bajei que la enciende como torrente de azufre. Entonces es un texto bastante extraño, difícil de entender, este último apartado del libro de Isaías en el capítulo 30 del 27 hasta el 33. ¿Listo? Ya nos queda muy poquito para cerrar el capítulo 30 y empezaríamos luego con el capítulo 31. Por allá luego en el 33 más o menos arranca una etapa diferente de Isaías donde va a hablar de cosas que al día de hoy aún no se han cumplido, de profecías mucho más latentes. ¿Listo? Isaías capítulo número 30, versículo 27 para que reiniciemos la lectura. Capítulo 30, versículo 27. ¿Qué se puede interpretar de esto? ¿Quién tiene alguna idea de lo que acabamos de leer? ¿Qué es lo que dice? ¿De qué se trata? ¿De qué habla? Viene castigo para Siria, pero Viene un castigo para Siria. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer referencia a todo el capítulo? Sí, que vuelvo y repito. Buenos días. Vuelvo y repito, es un pasaje bien complejo. Entonces, capítulo número 30, versículo número 27. He aquí el nombre de Yuhet Bajei viene desde lejos, en ardiente furor, con una carga pesada, con los labios llenos de furia y su lengua como fuego consumidor. Su lengua como fuego consumidor. Entonces, el nombre de Yud Bajei viene desde lejos, ¿sí?
Ustedes ven ahí en el hebreo que dice Kine Shem, ¿cierto? Que es, he aquí el nombre de Yuhet Bajei viene desde lejos. Es decir, lo que significa este nombre. Sí, el poder del creador detrás de su nombre viene desde lejos. Pero ¿para qué viene desde lejos su nombre? Acá lo dice, en ardiente furor, con una carga pesada, con los labios llenos de furia y su lengua como fuego consumidor. O sea, el Eterno viene a castigar. Aparentemente estaba lejos, o Israel lo estaba percibiendo como si estuviera lejos, pero el texto nos dice que él viene, así esté lejos, para castigar. ¿Para castigar qué? Dice con ardiente furor, o sea, con una ira bastante grande, con una carga pesada, sí, o sea, con algo que no van a poder soportar, con los labios llenos de furia, también con maldiciones, y su lengua como fuego consumido, y su aliento como torrente desbordado que llega hasta el cuello. Sí, obviamente, si alguno de ustedes ha tenido esa sensación de tener el agua hasta el cuello, me refiero a algo físico, ¿no? No tanto metafóricamente, sino realmente estar en el agua, en un río, en el mar, en una piscina, de un momento a otro como que se pierde la noción del espacio o uno entró donde es muy hondo y tiene el agua al cuello, esa sensación es supremamente angustiante, ¿no? Entonces, gran parte de las personas que se mueren ahogadas no se mueren tanto se quedaron sin aire y tragaron agua y chao. Se mueren es por la desesperación de tener el agua al cuello y no encontrar como una solución a eso. ¿Sí? Entonces ese desespero, esa angustia era la que iba a traer el creador hacia la gente que él iba a castigar. Es una angustia. Entonces cuando la gente tiene angustia y demás, puede ser que el creador lo esté trabajando. Y ahí tenemos pues un problema, puede ser, lo podemos llamar problema, o tenemos algo interesante para analizar. ¿Sí? Cuando la gente pasa por esos momentos difíciles, buenos días, cuando pasa por esos momentos difíciles, siente que tiene agua al cuello, es porque efectivamente el creador los está tratando. Y a nadie, a ningún ser humano le gusta, le interesa ser tratado por el creador. A nadie. ¿Quién le gusta ser tratado por el creador? A nadie. ¿O a alguien le gusta de acá ser tratado por Dios? Para empezar, que usted se enfrenta con una fuerza que usted no puede controlar. Sí, o sea, con una fuerza superior enorme. Con alguien que no va a razonar con sus ideas. Es decir, para usted y para mí, en este momento de nuestra vida, deberíamos estar en otra posición, en otro lugar, con otro trabajo, con lo que sea, pero eso no es lo que Dios piensa acerca de usted. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, tener el agua al cuello es esa sensación de angustia que usted no encuentra cómo salvarse de ahí. Ahora sí les pregunto, ¿alguno ha tenido esa sensación en su vida, en la vida real? Tener el agua al cuello. No estoy hablando metafóricamente, estoy hablando de la realidad. Meterse a un río, al mar, a la piscina. No veo que otro cuerpo de agua, al lago, a la laguna, al estanque, a la pileta, no sé. Ya se me acabaron ya los nombres. ¿Algunos de ustedes han tenido esa sensación? Creo que por aquí alguien levantó la mano. Claudio, te escuchamos. Sí, una vez estando en los llanos, en un Sí. río, la corriente me llevó y pues como yo realmente no sé nadar, prácticamente la corriente me estaba llevando y el agua sobrepasaba mi cabeza. Es una sensación terrible porque uno siente que se va a morir. Sí, correcto. Siente uno o percibe uno que va, pues obviamente, a morirse, ¿no? Alguna vez yo estaba en una piscina, afortunadamente, pues algo sé nadar, estaba en una piscina, pero detrás mío había, o sea, no, yo me sumergí en la piscina y salí más adelante donde era bastante hondo. Era una piscina además que tenía olas artificiales. Entonces las olas lo mueven a uno terriblemente. Yo creo que por eso ese lugar lo terminaron cerrando porque era un peligro. Me refiero a Sisi Aquapark. Sí, unas olas, pero una cosa bravísima, tanto que fuimos con unos amigos aquí, incluso algunos vienen en el grupo, y no, eso era prácticamente como sentir la parte del cuello, la garganta. Y yo salí, o sea, traté de nadar más allá de las olas y salí, y había gente que me estaba haciendo hacia atrás. Entonces dije, ¿pero qué sucede? Sí,
no veo nada por el oleaje, ¿no? Y como pude girar el cuerpo de una persona detrás de mí, una chica como de unos, en aquel momento era como unos 14, 15 años, ahogándose, ¿sí? Entonces, pues, obviamente la reacción de uno es, venga, le ayudo, ¿no? Entonces, traté de ayudarle, la persona se me montó sobre el hombro y nos hundimos los dos. Entonces, yo lo que hice fue alejarla y de lejos con un brazo la mantuve a flote hasta que el guarda salvavidas, ¿no? La sacó y demás. Pero pues la sensación, obviamente, es que usted tiene literalmente el agua al cuello. Sí, uno siente como si se hunde, se muere también. Imagino la desesperación de ella que no sabía nadar. Sí, entonces esa sensación es como el Eterno a veces nos pone, que nos pone a veces con el agua al cuello, con esa desesperación de no saber qué hacer, cómo actuar, qué pensar, qué reaccionar. Y a veces es que Dios también nos quiere así. Acuérdense de lo que leímos la vez anterior, que Dios a veces coloca esas situaciones porque quiere que usted se quede quieto. ¿Se acuerdan que eso leímos también en Isaías? Que dice que el pueblo en lugar de buscar, en lugar de quedarse quieto, empezó a buscar ¿qué? Ayudas. Entonces fue, hizo un pacto militar con Egipto. Fue y salió con otras tribus, fue y buscó a solución. Y dice el creador, esto te va a venir peor de lo que yo había dicho. ¿Por qué? Por cuanto no te quedaste quieto. Yo te quería quieto. A veces Dios nos quiere quietos. ¿No ha visto en su vida que a veces Dios corta todas las salidas? Todas las opciones, corta todo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted se quede quieto. Que deje fluir la voluntad divina, que deje fluir el castigo divino, si es necesario. Porque nosotros hacemos y deshacemos y estamos felices. Pero cuando viene el tiempo del castigo, ahí sí, ninguno quiere estar feliz. Dice, hizo aliento como torrente desbordado que llega hasta el cuello, esa angustia, ¿no? Para ponerle un yugo extraviante a las naciones y unas bridas erradas, ¿sí? Unas bridas erradas. ¿Qué es brida? Las bridas son unos tubos de metal que se utilizaban como método de castigo. Era como una especie de yugo, ¿sí? Pero se colocaba alrededor del cuello. Eran como unos tubos de metal que se colocaban alrededor del cuello, como castigo. Entonces se colocaba ese tubo de metal, puede ser un cilindro, puede ser directamente el tubo alrededor del cuello, y se le colocaban las manos en la posición más incómoda que se pudiera. Era como un collar de castigo, pero hecho de metal. Eso es una brida. De hecho, ustedes pueden buscar en internet brida y les van a salir tuberías modernas de agua, ¿sí? Tuberías de agua. Entonces, las bridas eran elementos de castigo. Entonces, acá dice el creador que va a colocar en las naciones, en los pueblos, perdón, bridas erradas, o sea, tuberías de metal, a las quijadas de los pueblos, a las quijadas de los pueblos. Es decir, va a colocar el creador alrededor de las naciones distractores o elementos de castigo que los lleve tras su destrucción. Vamos a colocar el ejemplo que anoche estábamos desarrollando un poco, ¿no? El ejemplo de la época alemana previa a la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes se habían caracterizado siempre por haber sido muy estudiosos de la Biblia. De hecho, la mal llamada Reforma Protestante surgió allá en Alemania, ¿sí? Entonces, esa reforma protestante se dio porque los alemanes eran muy estudiosos de la escritura. Cuando ellos dejaron de la escritura y se centraron en otras cosas, inmediatamente Dios vino y los castigó. Les colocó como esas barandas, como esos yugos para que ellos se desviaran. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Tenemos alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? Seguimos entonces. Entonces, esa generación de alemanes termina entregados a los nazis o convencidos por los nazis. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de lo que los alemanes eran buenos, el estudio de la escritura. Sí, ustedes van y miran los grandes teólogos del siglo XVI, XV y demás, incluso el judaísmo fuertemente se formó fue en Alemania. Y cuando ellos dejaron esa raíz, Dios los entregó en manos de algo que terminó generando su castigo, la destrucción de toda Alemania, la ocupación de Alemania, y durante
90, no más, menos, 60 años, 70 años, la ocupación de sus territorios, la pérdida de su libertad, bueno, un montón de cosas que trajo que cuando se olvidaron de su creador. A Colombia le va a pasar exactamente lo mismo, pues no exactamente lo mismo, pero algo muy similar. Cuando los colombianos olviden por completo la religión, el día de hoy todavía hay mucha gente religiosa, sin importar cuál sea su denominación, cuando olviden a Dios, cuando olviden la religión, eso que va a traer un castigo. Y lo estamos viendo desde ese momento, desde que Colombia dejó de ser una nación religiosa para volverse una nación de otro sentido, perdimos y estamos obviamente a la merced de un castigo del Creador. ¿Me hago entender? Eso es una brida, un yugo extraviante. Dios coloca a los pueblos yugos extraviantes cuando los pueblos se olvidan de él. ¿Listo? 29. Un canto preparado para ustedes, como la noche en que se celebra una fiesta sagrada, o sea, una moedín que ya viene, ¿no? Habrá regocijo como cuando marchan con flautas, con panderos y con liras en el monte Yuhel a la roca de Israel. O sea, en las fiestas, uno de los objetivos era buscar la roca de Israel. Sí, dice en el monte Yuhel a la roca de Israel. Y utiliza la expresión Tesur, ¿cierto? Tesur o Sur, para ser más exactos, en el versículo número 29. Si ustedes miran en el hebreo, dice Bejar Yuhel el monte del creador, el, o sea, Asia, Sur, la roca, y Israel. O sea, que la gente en las fiestas iba al monte del creador. ¿Cuál es el monte del creador? ¿Quién se acuerda cómo se llama el monte del creador? Moria, correcto. Entonces iban a Moria a buscar a Tesur Israel. Tesur Israel es la confianza puesta en el creador. ¿Me hago entender? Tesur Israel. ¿Dónde voy? 29. Hará escuchar Yuhedbaje y su majestuosa voz, y moverá su brazo con rapidez en el furor de su ira, con llama de fuego consumidor, con tempestad, aguacero y piedras de granizo. Ya hemos dicho en otros pasajes que cuando el Creador coloca que su manifestación va a ser con esa fuerza de la naturaleza, es que Él no se va a guardar nada para el castigo, para el juicio. Que aún utilizando la naturaleza va a traer castigo sobre el pueblo que Él quiera traer ese castigo. Y en ese contexto está hablando de castigar a quién, a qué pueblo. Más allá de Israel, ¿a quién? A los asirios. Y por eso dice, un canto preparado para ustedes como la noche en que se celebra una fiesta sagrada, es decir, una vez que el Creador trajese ese castigo o ese castigo que iba a traer el Creador a los asirios, iba a estar relacionado a una moedín. Las moedín siempre marcan eventos especiales en la historia de la nación. Siempre. Piensen ustedes, por ejemplo, en el ataque terrorista del año anterior, estuvo cercano a una de las Moedín también, ¿cierto? Sukkot, correcto. Entonces, las Moedín siempre van a marcar tiempos importantes para la nación de Israel. Y si nos ponemos más específicos, marcan tiempos importantes para usted. Lo que pasa es que nosotros no sabemos, no conocemos, lo queremos ignorar, porque en Occidente nos han enseñado a ignorar todo eso, porque todo eso es superstición o todo eso es tontería y no. Todo eso tiene un significado. Miren, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los eclipses, ¿no? ¿Sí los vieron? Pues no sé si los vieron, pero sí se enteraron, ¿cierto? Que hubo o hay un eclipse. Uno el 25 y el otro el 8. ¿Qué marca el 8? ¿Qué marca el 8? ¿Qué es el 8 de abril? El inicio del año. O sea, Rosh Hashanah. ¿Cierto? Rosh Hashanah. Es decir, Rosh Hashanah, que es el rojo del número 1, está marcado por un eclipse. ¿Correcto? Sí, estamos claros hasta ahí. Está marcado por un eclipse. Cada una de las Moedín siempre está rodeada de un evento estelar grande e importante.
los acontecimientos de la historia de Israel también están enmarcados con un acontecimiento grande, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta profecía esta es por cumplirse, ¿cierto? Ujú. No se va a cumplir. Hace alusión a la misma profecía que está en Ezequiel 38. Esta profecía se cumplió, porque Asiria ya la castigó. O a, sí, a esta te refieres a esta, ¿cierto? ¿Listo? Listo, continuamos entonces. Ahora, estamos hablando de las señales, ¿no? Entonces vamos a ver este texto que nos dice Yeshua. Él lo dice de esta manera. Ven, porque se me perdió aquí el versículo y no lo encuentro ahora. Lucas, no, ese no es. Dice, ustedes, ¿cómo es que se dice? Ustedes saben entender las señales. Ustedes saben de las señales. Sí, Mateo 16:1. Sí, 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 ya lo miré acá. Entonces, Mateo, capítulo número. Mateo, capítulo número. Ay, se me cerró ahora acá. 16:1. ¿Listo? Mateo, capítulo número 16:1. Entonces, miren lo que dice. Mateo 16:1. Ya lo voy a leer. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo, o sea, que les mostrase un movimiento estelar. O sea, ya que él controlaba la lluvia y aspectos aquí naturales, que también mostrará su poder moviendo los cielos o moviendo las estrellas o los astros del cielo, ¿no? Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. ¿Sí? Porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Más las señales de los tiempos no podéis. Entonces, hay dos tipos de interpretación. Una es interpretar el aspecto del cielo o las señales del cielo y lo otro es las señales de los tiempos. Es diferente, ¿sí? Una cosa es yo interpretar los tiempos y otra las señales de los cielos. Voy a explicarlo de esta manera más fácil. Una cosa es yo interpretar, y ojo con lo que voy a decir. Una cosa es yo interpretar un o reconocer un eclipse. ¿Sí? Entonces, no, el 8 de abril va a haber un eclipse. ¿Sí? Eso es una señal del cielo. Pero algo muy diferente es decir que ese eclipse me va a marcar el fin del mundo. O sea, sé que es un eclipse, entiendo que es un eclipse. ¿Cuándo va a ocurrir un eclipse? Pero tengo un problema, que estoy mal interpretando el tiempo. Entonces, cada vez, y escuchaba un video de hace 10 años de un rabino, y coloqué algo así en internet como Eclipse Fiestas del Eterno, a ver qué salía como moderno. No hay así como un video actualizado así, bueno, casi todos son como muy especulativos del fin del mundo, bueno, etcétera. Pero vi uno de hace 8 años que me causó curiosidad, donde el rabino decía hace 8 años que él está cansado de que la gente no ha entendido que las Moedín siempre van a coincidir con eventos grandes celestiales, ¿correcto? Y decía él también que está tan cansado que cada vez que se dispara un arma en el planeta,
inmediatamente salen en internet a decir que esa es la guerra de Gog y Magog, que es el fin del mundo, que es la última guerra, que es la tercera guerra mundial, que cuando hay una invasión de un país a otro, inmediatamente salen los fanáticos a decir que la Biblia predijo eso, ¿sí? Y lo está diciendo un rabino, hace 8 años, imagínense, y es un video seguramente vigente en la actualidad. Entonces, efectivamente, muchas veces la gente interpreta que es un eclipse o que es un evento del cielo, pero no saben aterrizarlo al tiempo en el que están. ¿Me hago entender? Entonces, no crean que porque mañana hay una luna roja, eso ya marca el regreso de Yeshua. No, están interpretando el evento celestial, pero no están comprendiendo el tiempo. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay tiempo y evento celestial. Los eclipses que son de este momento, de seguro marcarán un evento aquí en la Tierra, obvio, pero eso no quiere decir como tal que sean los tiempos de la Biblia, por ejemplo, el regreso de Yeshua o, por ejemplo, la aparición del anticristo. No. ¿Me hago entender? Y pues obviamente corre mucho en internet, no sé si han visto la información de que aparece el mapa de Estados Unidos con el recorrido de los dos. Sí, se lo han visto por ahí, creo que todos lo han visto, ¿no? Que está el mapa de Estados Unidos con el recorrido de los dos eclipses. Sí, cogen otro por allá de abril del 2017. Entonces dicen, este es el recorrido de los eclipses. Entonces, esto marca que la figura es la letra Aleph con la letra Tab. ¿Sí lo han visto? Sí. Del paleohebreo. ¿Y qué más han visto? Ya que sí lo han visto. Pensé que no lo habían visto, pero creo que sí están enterados. ¿Qué han visto del tema? Hola. Pues a mí sí me causó un poquito de curiosidad. Sí. Que en el de este 8 de abril va a pasar por muchos lugares llamados Nínive en Estados Unidos. Y uno de ellos también se llama Yonah. Vale, ahora, ¿por qué Estados Unidos? ¿No se supone que es Israel? O sea, ¿desde cuándo Estados Unidos se volvió la tierra prometida? ¿Por qué? Porque los movimientos cristianos en Estados Unidos, ellos creen que ellos son el centro del mundo. ¿No han visto una película gringa? Los extraterrestres, ¿dónde aterrizan? ¿Aquí en Colombia? ¿En Huancayo, Perú? ¿No? ¿Aterrizan en dónde? En Nueva York, en Washington, en Los Ángeles, en San Francisco. Los Transformers, ¿dónde? Pues ahora que le metieron que los Transformers están por ahí en la selva de Perú, ¿no? Pero los Transformers por lo general, ¿dónde eran sus batallas contra los, se me olvidaron los Autobots? No. Autobots y qué, ¿cómo se llaman los otros? Autobots y bueno, Transformers, Autobots y los malos, no sé cómo se llaman los otros. Entonces, esa lucha entre los dos, ¿dónde se producía? ¿En Estados Unidos? ¿Sí o no? Los Vengadores, todas las películas de los Vengadores, eso, ¿dónde trabajan ellos? ¿Dónde ellos protegen el mundo? Pues en Nueva York. ¿Sí o no? Salvamos el mundo y están todos los alienígenas ahí muertos en Nueva York. Y dice, ah, bueno, entonces aquí en Colombia, pues sí, o sea, aquí esto no es el mundo. Entonces, ¿cómo los estadounidenses ven el mundo? Ellos creen que el mundo es Estados Unidos. Por eso siempre que les preguntan, ese video lo he visto muchas veces, que le preguntan a la gente en la calle en Estados Unidos que mencione otro país que no sea Estados Unidos. Y mencionan Texas, Wisconsin, Canadá, el más así inteligente. O sea, para ellos el mundo es Estados Unidos. Entonces, cuando ven una profecía, ¿qué mapa cogen? Estados Unidos. Sí, y yo les pregunto, ¿desde cuándo la profecía va enfocada? Obviamente que incluye Estados Unidos, por supuesto que lo incluye como todos los países del mundo, pero ¿desde cuándo? Ese es un mal de los imperios. China, ¿cómo es el nombre verdadero de China? ¿Cómo es el nombre verdadero de este país? Es Shongu. Y Shongu significa el centro del mundo. O sea, China no se llama China, China le decimos nosotros. Escuchemos cómo. Ay, a ver, no se escuchó. ¿Sí se escuchó? Ese es el nombre verdadero de China. Vamos a volver a escucharlo. Pero creo que, bueno. ¿Sí? Esa palabra es el nombre verdadero de China y significa el centro del mundo. ¿Sí? Entonces, los imperios siempre se han visto como el centro del mundo. Los mismos Taironas, los Taironas decían que el centro del mundo, ¿cuál era? ¿Cuál era el ombligo del mundo?
los Taironas aquí en Colombia. ¿Han ido al Parque Tayrona? Sí. Hay una montaña que se llama el Pico Colón y el Pico Bolívar, ¿no? Las dos montañas más altas de Colombia. El Pico Bolívar, ellos consideraban que ese era el centro, bueno, yo no le decían Pico Bolívar, porque no había Simón Bolívar. Ese pico, donde hoy se llama Pico Bolívar, ellos decían que ese era el centro del mundo, que era el ombligo de la tierra. Pues claro, porque ese era el mundo de ellos. ¿Sí me van a entender? Entonces dicen, no, es que aquí se forman las dos letras en el paleohebreo. ¿Sí? La letra Aleph en el paleohebreo y la letra Taf en el paleohebreo. ¿Sí? Y entonces dicen, no, que es que el recorrido del ¿cómo se llama? Del eclipse va a ser así. ¿Y ustedes creen que el eclipse solamente se da en Estados Unidos? Eso es puro cuento. Eso es pura vaina de las misiones cristianas que están ubicadas allá en Estados Unidos, que siguen viendo a Estados Unidos como el centro y único lugar del mundo. ¿Vale? Indudablemente, los eclipses tienen una marcación importante para el mundo, ¿sí me entiende? Pero eso no quiere decir que tenga que ver exclusivamente con lo que nos muestran con Estados Unidos o con esta letra Aleph y esta letra Tap. Además de eso hay que forzar como bastante el recorrido de los planetas como para poder ver realmente lo que ellos están graficando ahí. Porque también, el eclipse también se va a ver desde Colombia parcialmente. Entonces, si pasa el eclipse en una ciudad que se llama Jerusalén, aquí en Antioquia, pongámosle, pues no, yo podría decir, no, pues Jerusalén, ¿no? Eso quiere decir que ya viene el que es. Pasó por Jerusalén, Antioquia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me hice entender la lógica? No funciona así. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna dudita hasta ahí, amigos y amigas? ¿Qué más han visto del eclipse? Entonces dicen, es un eclipse 100% profético. Bueno, ¿cuáles son las profecías? Ninguna. ¿Y por qué eclipses hay cada rato? ¿O no? Lluvia de estrellas hay cada rato. O sea, es más habitual de lo que creemos. Seguimos como pensando, como por ahí en la Edad Media, que la gente creía que un eclipse era el fin de todo. Allá y el verlo solamente dura 4 minutos, pero están cancelando vuelos. La gente que tiene que saber que no tiene que usar tarjeta, que ese día se pueden presentar animales, o sea, un poco de cosas que están alertando a la gente. Sí es, o sea, ¿y eso qué tiene de bíblico, qué tiene de escritural? ¿Qué convencimiento de pecado trajo eso a la gente? Ninguno. Es simplemente para generar ese miedo, manipulación. Sí, como en el año 2000, ¿se acuerdan? Cuando iba a empezar el año 2000, ¿qué era lo que decían? Que el mundo se iba a acabar porque ¿qué? Porque venía el anticristo. Y otros decían, no, el anticristo no, los más científicos, no. El fin del mundo es porque las máquinas no van a poder hacer el paso de 1999 a 2000. Entonces eso va a hacer que todas las máquinas financieras cierren sus cajas para siempre y se va a quedar el mundo por completo. Le llamaban el virus Y, ¿cómo es? Y2K. Sí, o sea, la letra Y, el 2 y el K, que era el virus del nuevo milenio. Lo pueden buscar. Y eso hubo hasta científicos y todos decían que era el fin de la humanidad. Sí, que la humanidad después del año 2000 iba a tener que empezar a comerciar nuevamente con plantas, con trigo, con lo que hubiera por ahí sembrado, porque las cajas de los bancos iban a cerrarse para siempre. ¿En qué año vamos, perdón? 2024. Pero sí hay mucha gente que habla de eso, unos charlatanes. Charlatanes. ¿Sí o no? Que andan diciendo, no, hay que guardar comida desde ya, es que no sé qué, montar la terrorífica, y que ya. Dice, aquí encontré la esta, ¿no? Entonces, recorre, pues según el mapa, casi no lo encuentro, recorre el mapa como de la, ¿cómo decirlo? Es como de la costa, no, del Atlántico, va hasta el Pacífico, entonces pasa por Atlanta, por San Luis, y leyendo aquí las ciudades que aparecen, por Billings, por Portland, Vancouver, eso ya es Canadá. Es como el recorrido que hace, ¿no? Y bueno, primera vez que veo que como si la luna fuera una especie de cometa, ¿no? Eso no saber nada de geografía, la verdad. Entonces yo vi una explicación de eso, alguien decía, no, es que se va a ir moviendo así, falso, porque los eclipses solamente duran unos pocos minutos, porque para que fuese de esa manera, como muestra la imagen, la Tierra tendría que estar estática, para que el otro astro se mueva exactamente igual, pero como los dos se van moviendo, esa línea recta es imposible de mantener. Realmente los movimientos de los planetas o sea, los movimientos externos de los planetas o de la luna o del sol en el planeta
se representan es con esto. Es como una figura así. ¿Sí? Porque los dos se van moviendo. Entonces, si yo coloco un lápiz y trato de marcar el movimiento del sol, todo el mundo cree que el movimiento del sol es así. No, el movimiento del sol es algo como esto. O sea, en el cielo va haciendo como esto. ¿Y saben quién lo sabía? Los mayas. ¿Se han visto la, bueno, no sé, algunos de ustedes conocerán ya, pero yo no conozco, pero sí sé, obviamente, por libros y por los videos. ¿Se han visto la pirámide del sol? Que en el equinoccio se ve una serpiente metiéndose con las sombras. ¿Sí o no? Es una sombra. ¿Cómo hicieron ellos esa sombra? Porque sabían que el movimiento del sol es esto. Dicen, no, eso es un gran misterio. No, no es tan misterioso. Ellos descubrieron esto, que el movimiento del sol es eso, en la Tierra. ¿Sí? En la Tierra. Y entonces, no es así, no es una línea recta. Eso es mentira. Esa imagen es mentira. Geográficamente es mentira. Es decir, un geógrafo sin necesidad de conocer la Biblia le diría, eso es mentira. La luna no se puede mover así, salvo que sea un cometa. ¿Sí? Si fuera un cometa, me diría, no, el recorrido del cometa se va a ver en línea recta, tal vez. Pero no, la luna no funciona así. Y como tú dices, ¿dura cuánto? 4 minutos, que es su cenitud, en su plenitud, ¿correcto? No es como para, uy, no, es que se ve la bilateral. Bueno, vamos a pasar al otro tópico. Listo, ok, les creo que ese es el movimiento más allá de lo geográfico. No sabemos nada de geografía, somos todos tontos en ese tema. Pero listo, se vieron la Aleph y la Tap. Y, o sea, ¿qué le pone o qué le quita a usted que se va la Aleph o la Tap? En Estados Unidos. ¿Sí me voy a entender? O sea, también no se debe meter los dedos a la boca con eso. Y ese es el tema de hoy. O sea, ese es el tema de moda de hoy, no el mío, sino el tema de moda de hoy. Porque obviamente, pues va a venir eso, ¿no? Va a pasar eso, o sea, es un evento estelar que no se puede evitar. ¿Qué más han visto ustedes del tema? De los eclipses. ¿Qué más han escuchado de estos días, no? ¿Qué más han escuchado, amigos y amigas? ¿Alguien, no sé, en Google Meet que nos quiera contar qué más ha escuchado? Es el 8, ¿cierto? Dicen, eclipse, voy a leer aquí algunos anuncios que me salen, ¿cierto? Dice, eclipse total del 2024. Ese es el título de como de la miniatura de YouTube. De hecho, lo voy a compartir para que usted lo vea, para que vean que no me lo estoy inventando. Dice, miren lo que dice. Eclipse total 2024. Profecía, la señal de Jonás. La señal de Jonás no era un eclipse, era durar 3 días y 3 noches muerto. ¿Se acuerdan que lo explicamos que en una vida de Yeshua? La señal de Jonás, según el propio Yeshua, es así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así tiene que estar el Hijo del Hombre en el vientre, sí, bueno, en el vientre de la tierra, en el interior de la tierra, 3 días y 3 noches, ha muerto. Así como Jonás estuvo teóricamente muerto, Yeshua también iba a estar 3 días muerto. No es una señal en el cielo. Sigamos mirando aquí anuncios de esto. Dice, eclipse del 8 de abril, el gran apagón. Las autoridades comienzan a alertar sobre esto. ¿Cuáles autoridades? Bueno, aquí hay uno de nuestro amigo Roe Doctor, supongo que habrá dicho, ¿qué habrá dicho esta vez? Que van a cortar el internet, la luz. Advierten sobre el eclipse del 8 de abril de 2024. Y hay una imagen de Obama con otro señor que no conozco. Dice, estado policial, se prepara para el eclipse. La hora exacta del cometa del diablo que pasará por México el próximo 8 de abril. Eso es lo que dice acá. La verdad sobre el eclipse solar. Evita salir el 8 de abril de 2024. Estoy leyendo los anuncios. Urgente. Miren, yo me acuerdo el 6 de junio del 2006, que era el 666, ¿no? El número del diablo, entre muchas comillas, ¿no? Que dice, vendrá con número de hombre, no dice el número del diablo. Lo que pasa es que no han leído la Biblia. Entonces dice, vendrá con número de hombre y su número es 666. Está hablando de una gematría, de un valor numérico. Habría que ver qué palabras suman 666. Arca de la Alianza es una que suma 666 en hebreo. ¿Sí? Menorá también suma 666.
Entonces quiere decir que el bien es como una representación del templo, más no que sea el diablo con el número 666 aquí tatuado. No, porque eso sería muy fácil, ¿no? O sea, usted ve en la televisión un tipo que tenga el 666 aquí tatuado y usted dice, ese es el anticristo. En ese no hay que creer. Pues si fuera así de fácil. Todo eso es un verelo del viejo ese mexicano que dijo que estas modelos que vienen ya son asuntos que parecen antinoche. Sí, imagínate, que es el mismo que acabo de leer acá. Entonces yo me acordé, hace poquito me tuve ese recuerdo, estaba hablando con un profe ya también del colegio, estamos hablando, no sé por qué no estamos hablando del fin de porque estamos hablando del calendario maya. Entonces, estamos hablando de eso, que los mayas no habían predicho el fin del mundo, que la gente está confundida con eso. Entonces él me dijo, no, yo me acuerdo el 666, el 6 de junio del 2006, que a mí me dijeron que no fuera a trabajar, era un colegio de monjas, sí. Y que las monjas dijeron que ese día no, que ese día cada uno tenía que quedarse en la casa rezando porque ese día era el fin del mundo. Entonces, pues que él ese día se fue para la casa, pues obviamente no trajo, pues mejor para él, ¿no? Entonces yo me acordé, también me vino ese recuerdo que de pequeño, el 6 de junio del 2006, yo me acuerdo que el salón, o sea, mi salón de clase estaba casi vacío, habíamos solamente como unas 10 personas. Y los demás no fueron. Sí, me acuerdo mucho que ese día no hubo muchas clases, porque con 10 estudiantes que van a hacer clase. Y me acuerdo que al día siguiente mucha gente decía que no, que es que los papás estaban asustados porque era el día del diablo, que por eso no los habían mandado a estudiar. Sí, me vino ese recuerdo allá de mi infancia. Dije, qué estupidez, imagínense. ¿Ustedes recuerdan alguna fecha donde les hayan metido ese cuento? Aparte del 2000, ¿no? Yo leí una vez que en el 88 también había como un cuento de eso y que en Colombia hubo como mucha locura por eso. En el 2012, ¿no? Sí. 21 de diciembre del 2012 era el fin del mundo. ¿Qué otra fecha? Dice, alerta, eclipse profético, todo ha terminado, 8 de abril de 2024. Eso es lo que dice acá, estoy leyendo tal cual como dice. Terror por el eclipse del 8 de abril. Alerta máxima en Estados Unidos por el eclipse del 8 de abril. ¿Qué pasará este día? El cometa del diablo, la alineación planetaria y la señal de Jonás que anuncia el eclipse del 8 de abril. Y aparece el mapa de Estados Unidos con una X encima, con una llama hirviente así terrible. Eso es puro cuento. Sí. Que es la misma área. Y la TAP del paleohebreo, ¿no? Ahora salieron todos expertos en paleohebreo. O sea, ayer nadie sabía que el paleohebreo existía, hoy todo el mundo es experto en paleohebreo. Eso es puro cuento. No se dejen meter los dedos a la boca con eso, ¿vale? Nuestra preocupación, como dice Yeshua, dice, ustedes saben entender los cielos, no saben entender los tiempos. Y yo creo que hoy no sabemos entender ni los cielos, ni tampoco sabemos entender los tiempos. No lo sabemos entender. ¿Sí? Yo creo que es más factible que Dios nos muestre un mensaje a través de nuestros propios sueños y visiones y demás, que nos muestre fechas claves. Estoy seguro que muchos de ustedes se sueñan con fechas, con números, con interpretaciones que son fechas, que son información clave para usted, pero como uno no sabe, esa información que pasa, se evapora, se pierde. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Volvemos nuevamente al libro de Isaías en nuestra lecturita. Quería dedicarle unos minuticos a eso, obviamente porque me pareció que había como demasiada locura en las redes. Ahora todo el mundo es experto en palebreo, ¿sí? Y a mí desde el primer momento dije, pero ¿por qué el mapa de Estados Unidos? O sea, no entiendo. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no puede ser Canadá? ¿Por qué no puede ser México? ¿Por qué no puede ser Colombia? Tiene que ser Estados Unidos, ¿sí? Seguimos. Y se nos olvida un texto muy importante y es, Dios saca el sol sobre justos e injustos. ¿Sí? Sobre justos e injustos. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que en Jerusalén en este momento hay solamente justos? ¿No? ¿Ustedes creen que en una ciudad que se llame Gólgota, pongámoslo así, ustedes creen que solamente viven personas injustas? Y cuando hay un terremoto no muere el justo y el injusto también. ¿Tá? Sin importar cómo se llame la ciudad, donde quede la ciudad, en Estados Unidos, en China, en Francia, donde sea. Seguimos. Vuelvo y repito, ese es un problema de considerar que Estados Unidos es el único país del mundo. Y su aliento, no, ¿dónde digamos? Ahora escucha su gesto, somos. Entonces el 30 está diciendo que Dios va a castigar al imperio asirio. ¿Cómo lo va a hacer? A través del uso de todas las fuerzas de la naturaleza hasta que logre exterminarlo.
con tempestad, aguacero, piedras de granizo. 31. Por la voz de Yuhet-Bajei caerá a Siria, que con vara los hería. Si se dan cuenta, o sea, el castigo del Creador en este caso va enfocado para quién? Va enfocado para Asiria. Dios los va o los iba a destruir en aquel momento. ¿Vale? Los iba a destruir en aquel momento. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Y cada vez que pase la vara de corrección, que asiente Yud-Het-Bajei sobre ella y moviendo el brazo, combatirá contra ellos. Es decir, ellos iban a tratar de librarse de su destino. Pues obviamente los pueblos siempre tratan de evitar su desaparición, pero que se iban a encontrar peleando directamente contra la voluntad divina. La voluntad divina era no dejarlos, sino quitarlos. Cuando el Eterno decide quitar a un pueblo, lo quita. Sea el que sea, lo quita. Cada vez que pase la vara de corrección que asiente Yuhet-Bajei sobre ella y moviendo el brazo, combatirá contra ellos. Y viene a colocar lo más espantoso, me parece a mí, para Asiria, que esto ya se cumplió, ¿correcto? Dice, porque hace, por eso le decía a uno que esta profecía ya se había cumplido, porque es puntualmente para Siria, ¿sí? Y dice, porque hace tiempo está listo el Tofet, y Tofet es cementerio, pero cementerio entendido como crematorio. Es que no da para la palabra crematorio, da para la palabra cementerio. Pero la palabra cementerio aquí hace referencia a donde queman a los muertos. Incluso miren que más adelante lo va a decir. Porque hace tiempo está listo el Tofet, el cementerio. Él también está destinado al rey. O sea, está diciendo que el rey de Asiria también iba a terminar como muerto. Y profundo y ancho. O sea, una fosa común, cuya pira es de fuego mucha. ¿Qué es una pira? Era el lugar donde quemaban los cadáveres. En la antigüedad, muchos pueblos quemaban los cadáveres. Y cuando había una invasión o había una matanza o mucha gente moría por una enfermedad, ¿qué se optaba con los cadáveres? Quemarlos. ¿Y quién iba a acabar todas esas tumbas? Y además de eso, habían familias completas que morían. ¿Quién los iba a enterrar? Entonces, ¿cuál era la solución más sencilla? Quemarlos. En la Segunda Guerra Mundial, todos esos soldados que morían en los frentes de batalla, ¿qué sucedía con esos cadáveres? A algunos los enterraron, a otros terminaron quemándolos y tirando sus cenizas a cualquier lado, porque ¿qué más? Si usted era un canadiense y moría en Alemania, ¿quién iba a llevar su cadáver hasta Canadá? En aquella época sin formol y sin preservación de los cadáveres. Tocaba era directamente que quemarlo, porque si no se iba a hinchar y se podía llegar hasta estallar el cadáver. ¿Sí? Entonces los quemaban. Entonces dice cuya pira es de fuego mucha. O sea, el texto me está diciendo que los asirios iban a terminar como asesinados en masa, su rey también, y finalmente para ellos no iba a haber tumba. Por eso no dice Seol, que es tumba. Dice es crematorio, Tofet. ¿Sí? Tofet, crematorio. Cuando si a usted le profetizaran en el pasado, yo veo en su futuro que su familia termina en el Tofet, paila, o sea, está diciendo que Dios los iba a exterminar en una matanza y que no iba a quedar nadie para enterrarlos, que finalmente iba a haber que quemarlos. Entonces, ¿cómo hacían? Colocaban los cadáveres en una pila, en una montaña de cadáveres, lo rociaban y le colocaban paja, lo rociaban con algún elemento que quemara. Ellos ya utilizaban brea, utilizaban elementos que eran combustibles, ¿cierto? Inflamables. Y luego le colocaban paja, que era como el elemento número uno para aumentar el fuego en aquella época. Le quemaban y eso duraba ahí quemándose la gente días. Hay relatos históricos donde ciudades duraron ardiendo hasta un año y más, quemando todos los cadáveres que habían. Pues quemar un cadáver no es fácil, hasta volverlo ceniza. No es como hoy en día, ¿no? En los hornos de los, ¿cómo se llaman estos? De los crematorios, ¿no? Que es algo mucho más profesional, llamémoslo así. ¿Sí o no? Más sofisticado. Y tampoco se mete de a uno. Eso meten por cantidad, no sé cuántos. Yo vi una información ahí de Caracol hace unos años y decía una persona que trabajaba en eso, decía que tenía un horno ahí, decía que en este horno caben 25 pacientes, decía, pues muertos, ¿no? Entiendo así.
y que los colocaban a todos a la vez y prendían y después a cada persona le pesaban una cantidad igualitaria de cenizas. Sí. Claro. Obvio, imagínate, 25 personas a la vez. Decía que le pesaban una cantidad igualitaria de cenizas. Sí. Las cenizas de cualquiera. Sí, eso es como llegó el familiar de tal, con una pala y ahí están. Terrible, ¿no? Sí, a la larga no le importa mucho. Entonces dice, obviamente esos hornos pues tienen una potencia mucho mayor que en la antigüedad y es de hecho de otros materiales que se puede hacer mucho más fácil, ¿no? Pero pues obviamente la mayoría de la gente de la antigüedad era crematorio público, abierto. Dice, porque hace tiempo está listo el Tofet crematorio, él también está destinado al rey, profundo y ancho, cuya pira de fuego es mucha y abundante leña, pues obviamente, ¿no? Para avivar ese fuego. Y con el soplo de Yuhet Bajei que la enciende como torrente de azufre. El viento de azufre es altamente inflamable. ¿Mm? Altamente inflamable. Entonces, cuando querían aumentar la inflamación o la conflagración de algo, le colocaban piedras de azufre secas, que es lo mismo que cayó en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan que en Sodoma y Gomorra, en ese valle han encontrado las bolitas de azufre? Eso fue lo que cayó. Cuando eso cae, eso inmediatamente bota el azufre en forma se me olvida el nombre, de vapor, ¿cierto? Como una especie de vapor, y eso lo que hace es que incrementa la temperatura, se vuelve un horno esa vaina. O sea, la gente de Sodoma y Gomorra literalmente murió asfixiada y quemada por ese fuego de azufre. ¿Sí? ¿Me saben entender hasta ahí? Dice, abundante leña y con el soplo de Yuhet Bajei que la enciende como torrente de azufre. Y ahí terminamos la lectura y el análisis del capítulo número 30. Pasemos un momentico al 31, en estos 2 minuticos siguientes. Isaías, dime. Cuando habla de que los sitios comparan y que cada golpe de esa vara, cuando uno mira la vara de diferente, uno sabe que es diferente. Aquí a la relación. Sí, puede ser que una sea la vara como de un castigo físico y la otra puede llegar a ser la vara de un castigo de tipo espiritual. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo menciono? Porque indudablemente los asirios tuvieron su castigo físico, ¿no? Pero su sistema de creencias quedó también exterminado. O sea, de Asiria muy poco se conservó su creencia. De hecho, lo único que sobrevivió fue el zodiaco. De resto, todos sus dioses y demás quedaron exterminados. Entonces, puede hacer referencia a eso o puede hacer referencia tal vez a 2 formas de castigo diferentes con 2 pueblos diferentes. Uno pueden ser los babilonios y los otros pueden ser tal vez los persas, ¿no? Que fueron como de aquella época también. Esa es como una posible explicación, porque efectivamente las 2 varas son distintas. Sí, las 2 varas que representan los 2 castigos distintos. Es lo que yo veo. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Miremos un momentico Isaías 31, que sigue como por ese camino del capítulo 30. De hecho, es un capítulo cortico. ¿Sí lo ven? ¿Cuántos versículos tiene ese capítulo? 9. Isaías 31. Vamos a colocar aquí, porque no lo tengo en este material. Voy a colocarlo en la Reina Valera. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan al Creador. Eso también es una enseñanza para nuestra vida, ¿no? Que a veces uno pone la esperanza en cosas que a uno le dan la seguridad, pero uno no mira a Dios. Sí, uno dice, bueno, ¿cómo voy a salir de esta crisis económica? Pues con un trabajo, ¿no? Sería la respuesta lógica. Pero más allá de su confianza en el trabajo es la confianza en el creador, que es el que da el trabajo. ¿Sí? Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, obvio. Y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender el creador su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque el creador me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa,
Si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no le espantarán sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos. Así el creador de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Está diciendo que así junten contra Dios el león y su cachorro, no lo van a espantar. Como las aves que vuelan, así amparará el creador de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, algo que ya había mencionado en el capítulo 30, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes, sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice el Creador, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. O sea, efectivamente determinó que va a castigar a Siria. Capítulo número 32, no lo vamos a leer todo, simplemente quiero que vean este pasaje, 32. He aquí que para justicia reinará un rey. ¿La Reina Valera coloca alguna cita ahí en Isaías 32? ¿No? Y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Vamos a bajarlo un poquito más. Bueno, la preguntita sería como para el 32, no quiero leer más, y es, ¿quién es ese rey? Un rey. Y príncipes presidirán su juicio. Ya luego lo veremos a detalle. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? En conclusión, lo que Dios había determinado para Siria se iba a hacer, su destrucción, su castigo. Y aprendimos también en la primera parte, ¿cierto? En los primeros versículos de este pasaje, aprendimos que el Creador somete a veces a las personas, a nosotros, a situaciones de gran angustia porque Él nos está enjuiciando. Por eso coloca el ejemplo del agua al cuello, que obviamente cualquiera con el agua al cuello siente una gran angustia. ¿Vale? ¿Preguntas ahí? No, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias al Creador. Que nos ha permitido estudiar esta mañana, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Eclipse. Esperen que estoy buscando acá. Eclipse. Digamos que me impresionaría muchísimo más que el eclipse fuera, por ejemplo, en la tierra de Israel. Digo, bueno, ahí tal vez, sí, puede ser. Aquí encontré una imagen que es mucho más realista del eclipse, para los que no lo están viendo. En las imágenes colocan es como una línea recta así, ¿no? Y es algo como esto, una curva así grandísima que atraviesa no solamente Estados Unidos, viene tomando parte de Europa, parte de África, parte de Canadá, Estados Unidos, una buena parte del territorio de México y sigue por el Pacífico a las islas, eso que será por ahí, las Melanesias, debe ser eso por ahí, bueno, toda la parte sur del Pacífico hace como una curva así, sí, pero no es esa línea recta que colocan en todo lado, eso es mentira, ¿vale? Vamos a orar, vamos a leer al Creador. Aquí encontré otro, dice eclipse solar total de agosto 17 y de abril 8. Entonces, entre las dos forman una X grandísima sobre Estados Unidos, en este mapa que estoy viendo acá.
Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador, que es el que nos permite estudiar y ver más a fondo, pues, todo esto de las profecías que hemos visto allá en el libro de Isaías. De 2024, pues se viene un eclipse, el cual todo el mundo está pronosticando demasiadas cosas malas. De hecho, en muchas redes sociales, pues ya hasta se salió de control un poco este tema. También me he percatado que Está colocando imágenes de noticias. Aquí hay una noticia que dice, se recomienda a los habitantes recoger gasolina, almacenar alimentos. Pues dura solamente 4 minutos. Sí. Tremendo, ¿sí o no? Eso es como esas predicciones del fin del mundo por el calentamiento global. Hay un libro que hacen en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde recogen todas las falsas fechas que han lanzado del final de los tiempos, ¿sí? Entonces me causó risa, porque hay una que dice que un científico había dicho que el mundo se iba a acabar en el año 2000, no, en el año 1998, que ese era el final. Luego el mismo científico dijo, no, los seres humanos han aprendido a racionalizar, ¿qué va? Que ahora al final va a ser en el año 2007. Y así cada vez que está cerca la fecha, el tipo replantea la fecha. Sí, se le llama a los profetas del calentamiento global, porque no han acertado ninguna. Se suponía que para este año busquen y eran profecías para el año 2024, y por allá busquen una vieja del 2010. Usted lee unas cosas, o sea, que las vacas iban a acabar. Sí, que leí una profecía del año 2008 para el año 2024, ¿sí? Y decía que los campos en Estados Unidos, todos los campos de sembrados se iban a convertir totalmente en tierra para enero del 2024, o sea, en arena, que porque iba a venir una gran nube de polvo desde el Sahara por el calentamiento global, iba a caer sobre Estados Unidos, pero no sé qué viento lo llevará hasta allá, de pronto va en bus, y al caer en Estados Unidos se iban a dañar todos los cosechas de Estados Unidos en el año 2024. Estamos en el año 2024 y eso no pasó. ¿Sí? Al contrario, el viento del Sahara lo que hace es fertilizar. Claro, y no hay que fertilizar en el Amazonas, que es la selva más grande del mundo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces vamos a orar, ¿no? Yo siempre me río con eso. Busquen y a veces no tengo nada que hacer, me pongo a buscar eso. Profecías del año 2024, pero viejitas, que sean por ahí del 2010, 2011, que estén en internet, y verá que hay unas que dan hasta risa. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Creador así. Gracias, Padre Eterno, te damos esta mañana por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Ayúdanos, Padre Eterno, a buscarte y a encontrarte en este Shabbat. Permítenos mantenernos fuertes ante ti. Gracias, Padre Eterno, porque tú siempre has escuchado a tu nación, Israel, desde los lugares donde hemos clamado. Gracias, Padre Eterno, que para siempre tú nos has ayudado a fortalecernos en tu palabra. Te pedimos que nos guardes y que nos ayudes, Padre Eterno, a buscarte. Grande eres tú, digno de misericordia y en justicia, que has amado a tu pueblo, la nación de Israel, para que continúe buscándote. Gracias, Padre Eterno. Te lo pedimos. Guárdanos palabra. Gracias, Padre Eterno. Te lo pedimos. Gracias. Te damos gracias por nuestra vida y te pedimos también que nos ayudes a fortalecernos en tu palabra, porque a veces hemos sido débiles, hemos querido alejarnos de ti, pero tú con tu mano poderosa nos alcanzas y nos hablas a través de tu palabra. Fortalécenos en tu palabra y en tu poder. Ayúdanos a entender los tiempos y las señales. Te alabamos, Padre. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos vemos entonces más adelantico en las clases de la tarde, ¿vale? Recuerden que hoy tenemos la continuación del taller de las fiestas, donde vamos a ver ahora sí el esquema de Bicurín. ¿Cuál fue la otra que se nos quedó sin ver? Bicurín y el conteo del Homer, ¿no? Basado en el calendario de este año. ¿Listo? Buenas tardes y que estén muy bien. Gracias. Shalom a todos. Muchas gracias. Gracias, Sergio.